Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de procedimientos definidos por el usuario o personalizados. Como ya vimos, un procedimiento es un elemento que ejecuta un bloque de código sin la interacción del usuario. Es decir, nosotros podemos dejar programado un bloque de código para ser reutilizado dentro de nuestros programas. Vimos varios ejemplos de algunos ya predefinidos o ya creados para ser utilizados mediante FreePascal. Ahora vamos a poder crear nuestros propios procedimientos. Para ello se deben definir. Para definir un procedimiento debemos colocar la palabra reservada procedure, el nombre que va a tener nuestro procedimiento y puede tener o no parámetros como un procedimiento normal. Si tiene parámetros deben ir entre paréntesis. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a crear un archivo que le vamos a llamar proc01, que va a ser para nuestro primer ejemplo, y creamos la estructura de nuestro programa. Muy bien. En nuestro programa de Pascal tenemos el bloque principal de código y tenemos la definición de nuestro programa. Los procedimientos se declaran fuera del bloque principal del código, por lo que vamos a dejar un espacio y vamos a dejar el bloque para el final, y aquí vamos a definir un procedimiento. Para eso usamos la palabra reservada procedure, el nombre del procedimiento, le vamos a poner saludar, y este primer ejemplo no va a contener parámetros. Una vez que definimos el procedimiento, seguido del procedimiento y sin dejar espacio, debemos colocar el bloque de código donde va a estar todo el código que va a ejecutar nuestro procedimiento. Es decir, estas líneas corresponden al procedimiento personalizado o definido por el usuario. La palabra reservada procedure, el nombre del procedimiento, punto y coma para terminar la línea, y el bloque de código de lo que querramos hacer con el procedimiento. Para este ejemplo vamos a imprimir en pantalla un mensaje bastante simple. Y vamos a poner: hola, este procedimiento es personal. Aquí nosotros estamos poniendo una línea para imprimir en pantalla, pero aquí podemos generar o crear alguna función o algún procedimiento o algún código más avanzado. Y la forma de invocar el procedimiento es dentro de nuestro bloque principal o dentro de donde lo necesitemos. Tengan en cuenta que así como lo vamos a llamar acá, lo podemos llamar dentro de un procedimiento si requiriéramos o encontráramos la necesidad de llamar otro procedimiento ya creado dentro de uno que estamos definiendo. O sea, no es exclusivo del procedimiento o del bloque principal la llamada a los procedimientos. Así que vamos a poner saludar, que es el nombre de nuestro procedimiento, y cuando se ejecuta el programa va a llamar a nuestro procedimiento saludar y va a ejecutar esta línea de código. Voy a guardar, abrir mi terminal, voy a compilar. Está todo perfecto, voy a ejecutar y automáticamente está saludando o ejecutando el bloque de código en mi bloque principal. Llama a mi procedimiento personalizado y este se ejecuta. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo para ver los parámetros. Vamos a poner proc02.pass. Creamos la estructura. Nuestro bloque principal. Recuerden que el bloque principal termina con punto. Y aquí vamos a capturar datos.
Como vamos a capturar datos, estos los debemos almacenar en algún lugar. Así que vamos a crear dos variables. Vamos a poner A y B, que van a ser de tipo integer. Y vamos a capturar. Vamos a poner escribe dos números. Bien, y vamos a leer. El primer número lo vamos a guardar en A, el segundo número lo vamos a guardar en B, y ahora vamos a utilizar un procedimiento con parámetros. Previo a esto vamos a crear nuestro procedimiento con parámetros. Aquí podemos dejar las variables en la parte de abajo o las variables en la parte de arriba. Es decir, puedo crear mi procedimiento aquí o lo puedo crear aquí abajo, dependiendo de la utilidad que le quiero dar. Si quiero utilizar estas variables dentro de mi procedimiento, debo crear el procedimiento aquí abajo. Bien, para este ejemplo nosotros vamos a crear el procedimiento en la parte de arriba. Vamos a poner proc procedure suma y le vamos a pasar dos parámetros, A más B, y que va a ser de tipo integer los dos valores. Bien, y creo el bloque de código para mi procedimiento. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es mostrar en pantalla la suma de estos dos valores. Entonces voy a poner una línea donde voy a poner la suma de A más B es, y aquí vamos a poner A más B. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a nuestro procedimiento. Para eso, en la parte de abajo, vamos a poner suma y entre paréntesis va a recibir dos parámetros que tienen que ser de tipo entero, porque mi procedimiento requiere que los parámetros sean enteros. Entonces le voy a pasar A, coma, y le voy a pasar B. Entonces les estoy pasando los dos parámetros que acabo de capturar a mi procedimiento y este procedimiento automáticamente me muestra la suma. Muy bien, vamos a limpiar, vamos a compilar. Está todo bien y vamos a ejecutar. Vamos a poner escribir dos números, el 2 y el 3. Y me ejecuta mi procedimiento personalizado con parámetros. Recuerden que a la hora de pasar los parámetros, en la llamada los parámetros van separados por coma. Y cada uno de los parámetros debe coincidir con el tipo de dato que es asignado a cada parámetro dentro de mi procedimiento. Obviamente dentro de este bloque de código nosotros podemos crear una subrutina, un subprograma o un bloque de código que haga algo, y la intención de tener un procedimiento personalizado es poder crear una estructura de código que voy a reutilizar dentro de mi programa muchas veces. Entonces, en lugar de tener que hacer la suma de estos dos parámetros a cada rato, simplemente creo un procedimiento personalizado. Eso ha sido todo hasta ahora. Los espero en la próxima clase.